siempre, desde la FARBE, desde la universidad, pues obviamente es que cada uno de ustedes reciba de una manera sencilla, de una manera concreta, un conocimiento que, como les dije, sea fundamento para una mejor labor, para un mejor desempeño en su actividad diaria, pero también, porque así lo queremos, para una mejor comprensión de la vida de cada uno de ustedes. Ojalá que esto sea un beneficio que empiece desde ustedes mismos y que a partir de su mejoría, de su reconocimiento o adquisición de cosas que les van a servir para poder trabajar, vean ustedes cómo desde su vida diaria el cambio, el conocimiento mismo, les va a permitir desarrollar muchas cosas, estrategias, argumentos, que van a hacer de ustedes, esperamos todos nosotros, seres mejores, en favor de ustedes y en favor de su entorno. Les quiero pedir el favor que las personas traten de no activar cámaras, por favor, como lo está haciendo en este momento Ángela Alarcón, porque desconfigura un poco la presentación y nos desubica un poquito en lo que queremos transmitir a todos ustedes. Entonces quisiera que por favor Ángela Alarcón deje de compartir pantalla para poder iniciar nuestra sesión de hoy. Gracias. Para el día de hoy vamos a intentar repasar, porque esto seguramente ya lo hemos hablado en muchas ocasiones con todos ustedes, pero ojalá hacer énfasis en aquellos puntos que se hacen importantes y que van a jugar un papel fundamental en el entendimiento de una temática tan común como es el dolor. El dolor es algo que todos los días, de alguna u otra forma, de una región u otra del cuerpo, está siendo una causa de consulta Ana, pero ¿usted qué me está exigiendo? O una causa en la búsqueda de una solución. Y es que el dolor se considera uno de los síntomas más frecuentes en el ser humano. A uno puede sorprenderle, seguramente porque la gran mayoría de nosotros a veces no tiene un síntoma agudo de dolor diariamente. Pero es que el dolor se manifiesta de muchas formas. Y ahí es donde tenemos que empezar, tal vez, a entender primero qué es el dolor y tal vez a partir de esto poder desglosar como los tipos de dolor que existen y en cuáles de pronto podemos nosotros hacer muchas cosas desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, sin caer en el riesgo de ser nosotros causantes de que por un mal manejo de un dolor o por un mal entendimiento de un dolor podamos complicar la realidad de un ser humano. El dolor es un síntoma que se estructura, se concibe y digamos que se hace real, definitivamente en el cerebro. El cerebro es el centro que se encarga de generar, de hacer realidad para nosotros
cualquier tipo de dolor. Es una propiedad del cerebro reconocer ese síntoma. Y para poderlo reconocer, el cerebro mismo, obviamente, cuenta con una serie de estructuras a través de las cuales él recibe ese informe. Digamos que es como un mensaje. De cualquier parte del cuerpo se pueden enviar mensajes de dolor. Y es el cerebro el que a través de estas vías, a través de estos canales de comunicación, entiende que hay dolor y en dónde hay dolor. Miren que es que el cerebro es un órgano bastante complejo, maravillosamente complejo, pero además juega un papel fundamental, como lo hemos dicho, en el reconocimiento del dolor, en la ubicación del dolor, pero hay algo más allá que el ser humano ha podido desarrollar, y es a darle como características al dolor. Por eso muchos de nosotros a veces sentimos dolores de tipo ardiente, punzante, opresivo, pulsátil, dolor tipo corrientazo. Ten en cuenta que esas características del dolor se las adjudica mi desarrollo inteligente, lo que llamamos desarrollo cognitivo, y es el que se encarga... No, podemos las cadenas de mi hija. Discúlpeme, la persona de Tolima La Farbe, gracias. Tratemos de mantener los micrófonos en silencio, muchas gracias. Y entonces, el dolor se vuelve algo más que un simple síntoma. Para el ser humano, tiene una significancia fundamental. Porque a partir de lo que el cerebro permite concluir de cómo es ese dolor, de en dónde está el dolor, seguramente algunas veces sabrá el por qué se puso en evidencia el dolor. Algunas veces no sabrá por qué. Pero muchas veces nosotros podemos saber cuál fue la causa o cuál es la causa del dolor. Y todo esto lo hace el cerebro bajo esa cualidad de poder racionalizar el dolor. Eso, de alguna forma, nos hace un poco distintos a los seres vivos inferiores, algunos animales, en donde, a pesar de que se percibe el dolor, obviamente, porque tienen sistema nervioso, y eso es una garantía para poder percibir dolor, muchas veces en los animales el dolor se manifiesta como eso, como un síntoma, y lo que hace el animal es evitar ese dolor. Pero él no le pone una connotación afectiva, como nosotros. Los seres humanos le adjudicamos emoción, sentimiento al dolor. Y aunque no es tema de pronto para el día de hoy, vale la pena que ustedes de pronto, si no lo sabían, lo sepan, o si lo saben, lo recuerden. Por ejemplo, el dolor que todos nosotros percibimos desde lo emocional. Es decir, si yo tengo una pérdida, muere alguien, me abandona mi ser querido, eso que sentimos como dolor emocional tiene las mismas vías neurológicas que el dolor que llamamos físico, el que me da porque me golpeé con una mesa o porque me pisaron, tiene las mismas vías. Y por eso nosotros podemos, de alguna forma, diferenciar dolor emocional de dolor físico, siendo casi que lo mismo. Pero esa capacidad la tiene el cerebro humano. Ahora, el dolor físico puede tener componentes emocionales, por lo que les decía, porque nosotros como seres humanos también al dolor lo alimentamos con nuestra emoción. Y eso por eso, forma parte del sufrimiento.
Yo sufro cuando tengo dolor. Si tengo un dolor por artrosis, por artritis, por un problema neurológico, de una discopatía, etc., yo sufro. Algunos más que otros, pero sufrimos. Eso forma parte de la esencia humana. Entonces, de entrada, démonos cuenta que el dolor es un síntoma que en el ser humano tiene un componente complejo, porque no solamente es percibir algo negativo, sino que además es todo lo que encierra desde su realidad humana y todo lo que puede afectar a su realidad humana ese síntoma. Y entonces ahí se vuelve un poco más trascendente. Por eso es tan importante para nosotros cuando decidimos actuar o decidimos colaborar en el manejo del dolor, entender al dueño del dolor. Es por eso que es tan importante el escuchar al dueño del dolor. Es por eso que es fundamental humanizar el dolor. Y eso marca una diferencia grandísima. No es simplemente administrar un medicamento que vaya en contra del dolor, como se llama un analgésico. Es un medicamento que va en contra del dolor. No es simplemente eso. Aunque el paciente agradecerá que se le administre un analgésico. Pero uno puede hacer un mejor manejo si las cosas se acompañan de humanidad, porque el dolor tiene componentes humanos. Seguramente para muchos o para algunos eso puede resultar un poco, lo llamo yo a veces como medio rosa, como tierno, pero como que no tiene la importancia. Para muchos de nosotros a veces es importante que nos digan es más bien qué molécula, en dónde va a actuar esa molécula y una cantidad de cosas complejas, pero siempre se nos olvida sobre quién es que vamos a trabajar. Y la realidad humana jamás se puede desconocer. Eso le permite a uno a veces comprender por qué un dolor de una artritis puede ser tan diverso, siendo por la misma enfermedad, por la artritis, puede ser tan diverso en diferentes personas. A unas la artritis les afecta más que a otras. Precisamente por la característica humana y de susceptibilidad que tiene cada uno de los seres humanos. Eso, digamos, es como la parte de la que quería partir yo, en el sentido de comprender que el dolor es un poco más que simplemente dolor. Porque lo otro, que es también fundamental, es entender que el dolor ha sido un desarrollo evolutivo en el ser humano. Es decir, el dolor es una estrategia muy bien desarrollada, muy bien creada por el ser humano en su evolución durante la existencia en esta vida en la Tierra, porque el dolor le permite estar alerta. El dolor es un signo de alerta. El dolor lo pone en condición de estar pendiente porque algo puede pasar. Y el dolor casi siempre tiene un fondo o un trasfondo de peligro. Pone en alerta a la persona porque está en peligro de algo. Algún peligro puede ser inminente de muerte, otro de pronto no. Pero siempre que aparece el dolor, mi sistema nervioso activa todas las vías de alerta. Y esas vías, o esos sectores del cerebro que se activan como alertas, están ubicados como por aquí. Y es lo que llamamos el área límbica. Y es un sector que está involucrado con las emociones.
¿Ven por qué empieza el dolor a ser parte de lo emocional? Y es parte de esa área límbica porque hay un área, que es la amígdala, técnicamente hablando, que se encarga de poner en aviso al individuo. La amígdala se gestó, se desarrolló y aprendió a lo largo de la evolución del ser humano a ponerlo en alerta para favorecerlo y evitarle morir. Digamos que es el órgano que le avisa a uno cuando uno está en peligro de muerte. Y eso es, para algunos, en psicodinámica, lo que se llaman las zonas de castigo. Esas zonas en el cerebro nos ponen en alerta y nosotros rechazamos. Cada vez que se activa esa zona, nos ponemos en un estado, en una sensación en la que tratamos de evitar las cosas que nos están poniendo en esa circunstancia. Para este caso, cuando aparece el dolor, se activan esas zonas y esas zonas nos ponen a nosotros en alerta y por eso nosotros tratamos siempre de evadir el dolor. No nos gusta estar metidos en el dolor. Siempre trataremos de evitarlo, de tratarlo, de no tenerlo, hacer lo que sea para quitarnos el dolor. Entonces, se vuelve el dolor una estrategia bien desarrollada por el ser humano para ponernos alerta y para mantenernos a salvo. Analicen cualquier circunstancia. Si yo tuviese en este momento mi mano inflamada por artritis y aparece el dolor está indicándome que algo mal está ocurriendo en mi mano. Y eso me lleva a buscar solución. Si yo no busco una solución, mi mano puede seguir sufriendo, seguir padeciendo y puede alterarse mi mano. Entonces, des en cuenta que el dolor fue lo que apareció para ponerme en alerta para que yo buscara una solución. Eso en teoría se da en cualquier órgano, en cualquier momento, cuando el individuo manifiesta dolor. Es un llamado que nos hace el cerebro a través, obviamente, de todas las vías nerviosas que tiene y las conexiones que tiene con todo el cuerpo para poder detectar en dónde hay necesidad de algo. ¿Alguien ha tenido dolor en la boca del estómago por una gastritis? Y des en cuenta que es un llamado del estómago que le dice al cerebro, aquí hay un problema, busquemos una solución. El cerebro es inteligente y el cerebro en su inteligencia sabe que el dolor es en la boca del estómago. Él lo ubica y eso le permite comunicarlo o buscar solución para los dolores que son ubicados en la boca del estómago. Podrían ser diferentes los tratamientos. Des en cuenta por qué es tan importante que el individuo pueda reconocer en dónde es el dolor. Porque si a mí me da un dolor en la boca del estómago por gastritis, seguramente, a pesar de que yo sé que, por ejemplo, el ibuprofeno, que es un analgésico, podría tratar el dolor, ¿cierto? Ustedes saben que no deberíamos hacerlo en una persona con gastritis. Y eso ya nos permite entonces entender por características, por ubicación, por orígenes de dolor, cuáles serían los posibles tratamientos para ese tipo de dolor. Entonces, el dolor, por ser dolor, no se trata siempre de la misma manera. Y eso es fundamental entenderlo. A veces creemos que para cualquier dolor, démosle lo mismo. De hecho, uno ve muchas propagandas. Y propagandas en donde se promueve que si duele aquí, que si duele allá, que si duele allá, dele lo mismo. Y eso no es así. Porque entonces nosotros no estamos comprendiendo la realidad de ese estímulo que está llamando la atención para que nosotros tengamos cuidado, favorezcamos una solución para evitar la progresión a un problema mayor. Como el dolor es obviamente una alerta, el dolor puede aparecer en los lugares en donde se necesita. Pero tal vez, si ustedes recuerdan, hace un momento les decía, el dolor a veces
no lo percibimos o no lo consideramos dolor, porque para nosotros dolor siempre va a ser como lo que nos da cuando estamos enfermos. Pero hay ciertas circunstancias en donde el dolor aparece y nosotros lo consideramos, no lo consideramos dolor. Incluso pensamos que es algo normal. Bueno, de hecho es normal. Pero hago referencia a lo siguiente. Si yo me machuco este dedo, obviamente que voy a sentir dolor y voy a entender que tuve un trauma y de pronto me frustra, de pronto me indispone, me deprime. Bueno, y siento el dolor. Pero imagínense que ustedes en este momento están sentados escuchando esta conferencia y por alguna circunstancia alguno de ustedes de pronto cambia de postura. Si ustedes analizan por qué cambiaron de postura, se van a dar cuenta que era porque ya estaba como que la silla les estaba asentando en la colita. Pero para que ustedes pudieran percibir que su colita estaba ya sintiendo incomodidad, fue a través del dolor. Y des en cuenta que ahí ustedes no lo ven como, ay, tengo dolor, tengo que cambiarme de posición porque tengo dolor. No, emocionalmente eso lo ven como un síntoma, no, ni siquiera como un síntoma, lo ven como un mensaje que les está diciendo es cambie de postura. Y eso se da por dolor. Y es un dolor que les está avisando, aunque uno no lo hace consciente, que uno debería cambiar de postura porque ya sus tejidos, de estar presionados mucho tiempo, empiezan a necesitar oxígeno porque no les está llegando buena sangre, porque además están comprimiendo un nervio, etc. En donde ustedes no hagan caso o no puedan cambiar de postura, por eso muchas veces pasa que cuando uno está mal sentado y le toca aguantarse un tiempo prolongado mal sentado, empieza a sentir problemas de adormecimiento, por ejemplo, en la pierna. Lo que decimos coloquialmente, se le durmió la pierna. ¿A quién no se le ha dormido una pierna? Y lo harto que es cuando esa empieza a recuperar la sensibilidad, que a veces uno no quisiera mover la pierna, porque hay unas descargas neurológicas que no son agradables. Pero todo fue por no haber escuchado un mensaje. Entonces el dolor es un mensaje y el mensaje puede darse de diferentes formas. Se dice, por ejemplo, que el prurito, la rasquiña, es un tipo de dolor. Y siendo un tipo de dolor, nosotros no lo consideramos dolor. Porque a nosotros nos da prurito, nos dan ganas de rascarnos una roncha que nos generó un zancudo. Es más, uno siente placer de rascarse. Pero ese sentido, o ese sentir el prurito, la rasquiña, es una forma de manifestar el dolor. Y lo está alertando a uno. Hay algo ahí. Hay una anoxa, un germen, una sustancia que no pertenece a mi cuerpo. Y mi cuerpo reaccionó y me está poniendo alerta. Claro, a veces pasa de ser pruriginosa la lesión a volverse dolorosa, o sea, con otro tipo de dolor, cuando se inflama mucho, cuando se infecta. Entonces ya las características cambian. Y des en cuenta que al cambiar las características, también cambian las características del dolor. Porque una persona a la que en un principio lo pica un zancudo y siente prurito, pues al principio no es tan incómodo, solo el prurito. Claro, depende de la hora donde le empiece el prurito, ¿no? Porque si le empieza a las 2 de la mañana, no lo deja dormir, pues va a ser incómodo. Pero digo, comparen esto, el prurito de una roncha con el dolor de un absceso, porque esa roncha se infectó y se formó un absceso. Y entonces ya el dolor nos hace percibir distinta la cuestión. Des en cuenta que puede ser la misma causa, pero en diferentes etapas también el dolor puede cambiar. Eso también es característico del dolor. El dolor puede cambiar sus características de acuerdo al momento. Yo puedo empezar con un dolor leve.
aquí como en la parte bajita del estómago. Y en una hora estoy con un dolor que no puedo del dolor. Y eso me está indicando que como que las cosas se están agravando. Es que es muy sabio el mensaje. O sea, el dolor nos dice mucho. Y es por eso que si lo entendiéramos, primero como personas que poseemos el dolor y segundo, como personas que tratamos de ayudar a los que tienen el dolor, si lo entendiéramos, seríamos más efectivos en el manejo de ese dolor. Entonces, una vez se tiene el conocimiento de qué es el dolor, podría uno hablar ahí sí de los tipos de dolor. Pero hay muchas clasificaciones. Como les digo, las que comúnmente uno escucha, que los dolores pueden ser punzantes, pulsátiles, opresivos, de muchas características, ¿no? Pero hay algunas clasificaciones, comillas, que vuelven las cosas un poco más sencillas. Y, por ejemplo, hablan de dolores agudos y dolores crónicos. Es decir, que existe la posibilidad de que el dolor sea por un proceso que no lleva mucho tiempo. Por ejemplo, me acabo de machucar, me acaba de pisar una bicicleta y siento dolor, se me inflama el pie, siento dolor. Ese dolor es agudo porque empezó de un momento a otro y no lleva mucho tiempo en mi cuerpo. Y es distinto al dolor crónico, porque el dolor crónico requiere de un tiempo, mucho tiempo, y que se siga presentando. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de un disco intervertebral, ¿no? Y eso me genera dolor lumbar. Pero el dolor lumbar me empezó un día y fue agudo, el primer día, pero se fue haciendo constante, y llevo ya 20 días, un mes con el dolor y no mejoro. Ese dolor ya no es agudo, ese dolor es crónico. Y eso también muestra características, posibilidades, enfoques de manejo distinto. Y otra cosa importante, se sabe que el dolor agudo, aunque afecta la parte emocional del individuo, no lo hace de igual manera a como lo hace el dolor crónico. Una persona con dolor crónico tiene un componente emocional importante. Y ese componente emocional, se sabe, puede incrementar o hacer crónico el dolor. O sea que se vuelve un círculo vicioso. El dolor produce problema emocional y el problema emocional complica el dolor. Y eso se vuelve un alimentador, el uno del otro, y se mantienen, y se mantienen, y se mantienen. Es por eso que a veces es tan complejo manejar crónicamente un dolor. Hay dolores, imagínense todo lo que uno puede desglosar de esto, de los tipos de dolor y de las características. Hay dolores que deberían tratarse en el primer momento que aparecen. Existen dolores que deberían tratarse en el primer momento. Porque si se deja pasar un tiempo sin hacer manejo adecuado del dolor, es más difícil tratar el dolor. Vamos a suponer, ustedes han escuchado, de pronto alguno o alguna padece migrañas. Y cuando uno empieza a tener un ataque de migraña, uno debería empezar el manejo del dolor en los primeros momentos de la migraña. No debería uno esperar a que esperemos a ver si se me pasa, eso de pronto tomándome esta agüita me pasa, porque en el momento en que se instaura la migraña y se deja pasar un tiempo con la migraña, administrar el medicamento que le hubiera servido al principio, ya después no le va a servir. Y de pronto va a requerir uno más dosis o un medicamento distinto. Pero, por ejemplo, a mí me puede llegar un paciente con un dolor abdominal en el lado izquierdo, en el lado derecho del abdomen, y entonces
sospechoso al examen físico de que pueda ser una inflamación del apéndice, a ese paciente no voy a coger yo hoy, ya empezó el dolor, démosle analgésico, de una vez analgésico, porque yo tengo que observarlo. Y si yo le quito el dolor, el paciente podría tener una peritonitis porque se perfora el apéndice y como yo no vi la evolución del dolor, entonces el paciente se me complica. Y de pasar de una apendicectomía pasa a una laparotomía. Entonces, des en cuenta que no todos los dolores deberían tratarse de forma inmediata y algunos sí deberían tratarse de forma inmediata. Eso también va en las características que tiene el dolor. Y ya que lo nombramos, ya que dijimos que el dolor tiene un componente emocional, en los casos, por eso es tan importante que hablemos con el paciente, o nosotros, que hagamos un autoanálisis y digamos, bueno, mi dolor se acompaña de alteraciones emocionales, yo me deprimo con este dolor, yo siento que mi vida ha cambiado desde mi emocionalidad por el dolor que tengo, porque de ser así, uno debería acompañar el tratamiento del dolor con un tratamiento emocional. Hay cosas muy, muy interesantes dentro de la investigación y se han desarrollado técnicas emocionales para el manejo del dolor. Y con esto no quiero decir que es que uno desde la emocionalidad se inventa el dolor, porque eso es lo que a veces se tiende a pensar, ¿no? Que si yo les estoy hablando a ustedes de lo emocional, estoy diciéndoles que es que esa gente es como loquita y se inventan el dolor. Eso es solamente por quejarse, por llamar la atención. No. Estoy hablando que la persona puede sentir dolor. Por ejemplo, yo puedo tener una artritis, una artrosis, un problema de una neuralgia posherpética, por ejemplo, que son a veces cuadros que se hacen crónicos. Y el tratamiento de una neuralgia posherpética a veces se hace complejo, porque la persona todo el día vive con dolor, nada le quita el dolor, y eso le altera su funcionalidad como ser humano. Y eso tiene que ponerlo a uno deprimido, frustrado, ansioso, qué sé yo. Imagínense una persona con dolor que no pueda dormir, entonces le genera insomnio. El no descansar genera incremento en la sensibilidad al dolor. Esas personas no se están inventando y están emocionalmente afectadas, pero deberían entonces recibir un manejo complementario. Les decía que se han desarrollado muchas técnicas hoy en día, dentro de esas, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales, técnicamente llamadas así. Son estrategias de la psicodinámica, es decir, de los tratamientos psicoterapéuticos, y se enfocan en modificar la percepción que tiene el individuo al dolor, y eso modifica las características del dolor mismo. Y a veces se hace más sencillo manejar el paciente cuando está también en un tratamiento asociado psicoterapéutico. Entonces no hay que descartar todas estas cosas. Es que, como les digo, el dolor es una circunstancia que acorrala al ser humano. Todos, yo creo que todos, porque no debe existir aquí uno que tenga un síndrome analgésico congénito, es decir, que no sienta dolor de nada. Algunos tenemos el umbral del dolor muy alto, otros más bajito, es decir, algunos con cualquier cosa sienten mucho dolor, otros de pronto necesitamos mucho estímulo para poder sentir el mismo dolor, pero todos sentimos dolor. Pero digo esto es porque si todos hemos tenido dolor, me entenderán cuando les digo, mire, es que todos nosotros, cuando estamos bajo el dolor, nos sentimos distintos, la vida nos cambia. Y siempre estamos añorando, ¿cuándo será que dejo de sentir este dolor? Mi vida era hermosa antes de empezar con este dolor. Y uno a veces, cuando no tiene el dolor, uno dice, bueno, a uno le toca aguantar. Pero cuando uno vive el dolor, a veces uno no se siente capaz de aguantar. Por eso, importante que podamos comprender nosotros todos estos aspectos que son esenciales, fundamentales
que se comparten en un mismo síntoma, el dolor, con lo emocional. El dolor también puede generar afectación del funcionamiento de los órganos. Porque, dicho sea de paso, por ejemplo, vamos a suponer que este paciente, del que estamos viendo aquí en el dibujito, el cerebro y sus vías nerviosas, voy a pintar aquí al lado un estómago. Okay. Y este paciente tiene una gastritis. Vamos a suponer que entonces tiene una lesión por aquí en el estómago. La gastritis, pues es una inflamación, y la inflamación irrita, estimula las vías nerviosas que tiene el estómago, y por la vía que llamamos vías que llegan, aferentes, que llegan al cerebro, le mandan información al cerebro y el cerebro activa esta información y dice, uy, hay dolor en el estómago. Muchas veces ese dolor genera una respuesta del cerebro y el cerebro puede responder de muchas maneras. Voy a poner un simple ejemplo. De pronto el cerebro responde, o sea, manda una información al estómago en donde al estómago, por reflejo, en defensa, cuando uno tiene dolor, uno trata de no moverse, ¿o no? Claro, si a mí me duele este brazo, yo trato de no moverlo. Pues el cerebro puede mandar un estímulo en defensa, y es, por ejemplo, que el estómago trate de no moverse. El estómago se mueve, claro, eso se llama peristaltismo. Pero imaginen ustedes que el estómago ya no se mueve mucho, y de pronto alcanza a afectarse parte del intestino. El intestino tiene que moverse. Y si no hay movimiento adecuado o normal, todo lo que es el tránsito en el estómago, en el intestino, el tránsito digestivo se ve alterado. Y un tránsito intestinal alterado, pues ocasiona muchas cosas. Mala digestión, puede generar estreñimiento. Podría ser, por ejemplo, que como no se mueve mucho el estómago, el alimento y todo lo que contiene cuando yo como, se quede más tiempo ahí y eso pueda generar aún más inflamación del estómago. Y dése en cuenta que es una respuesta que tiene el cerebro ante una necesidad y él trata de hacer lo que mejor puede. Entonces él envía una respuesta para que haya, en teoría, algo favorable, pero de pronto no se vuelve tan favorable. Lo hacemos más tangible. Si a mí me duele una rodilla, la rodilla derecha, ¿qué hace mi cerebro? Porque él está percibiendo que cuando yo uso esa rodilla, me duele. Pues ¿él qué hace? Trata de no mover esa pierna. ¿Qué le toca al individuo? Hacer más esfuerzo con la pierna contraria. Y entonces empieza uno a sobrecargar el lado izquierdo. Y al sobrecargar el lado izquierdo, la mecánica muscular y esquelética de mi cuerpo se altera. O sea que ya no estoy funcionando como normalmente debería funcionar. Y eso puede ocasionar sobretrabajo de la pierna izquierda, malas posturas y a la final dolor, otro tipo de dolor. Ya me empezó a doler fue la cintura, ahora también me está doliendo el pie izquierdo, ahora me duele la cadera y todo por querer proteger a la rodilla derecha. Y es ahí en donde uno empieza entonces a valorar no tener dolor, o por lo menos un dolor que no sea incapacitante. En todo eso tenemos que pensar. A veces nos llegan pacientes con dolores crónicos que han hecho ya una alteración de todos sus, digamos, de todos sus ciclos. Por ejemplo, una persona como la que estoy poniendo de ejemplo ahorita del dolor de rodilla. Y es posible que nos llegue a nosotros, después de 6 meses, esa persona, a buscar un tratamiento con nosotros. ¿Y qué nos dice esa persona en 6 meses? La persona en 6 meses viene y nos dice, es que yo no puedo con el dolor de espalda. Es terrible el dolor de espalda. Y entonces yo empiezo a tratar el dolor de espalda.
y le doy todo para el dolor de espalda y me enfoco en la espalda. Pero ojo, la espalda no se va a mejorar mientras yo no modifique lo que está causando el dolor de espalda. O sea que yo tendría que empezar por el manejo de la rodilla derecha. Y seguramente, obviamente, podría hacerle terapias en la espalda, etcétera, etcétera. Pero importante que yo trate la causa del dolor. A eso quería llegar. Muchas veces, cuando nosotros conocemos ciertos aspectos del dolor, esos aspectos no son la causa del dolor. El dolor de espalda no es la causa. Ahí no hay nada. Ahí uno puede decir, bueno, viene porque le duele la espalda, tiene un lumbago, tiene una dorsalgia, tiene un dolor de cuello. Pero esa no es la causa. Eso requiere de tiempo y de análisis. Pero mire cómo el dolor, dentro de sus manifestaciones, nos puede ir guiando y nos puede ir diciendo, es que el dolor empezó realmente hace como 4 meses. ¿Y qué pasó hace 4 meses? No es que empecé con un dolor en otro lado y empieza uno el dolor a llevarlo de pronto al punto de inicio. Es posible, también, es posible que uno pueda tener un dolor en el que la causa sea difícil de hallar. Es muy posible, claro que sí. Pero si ustedes tienen la capacidad, la coherencia, la pertinencia de poder indagar cuál es la causa del dolor, les aseguro, el resultado de sus tratamientos o de lo que propongan va a ser mucho más efectivo, más pertinente, va a ser ideal eso que van a hacer, que simplemente llenar de analgésicos a una persona. Esa no es la idea. Aunque existan analgésicos, es lo que más hay. De hecho, son los medicamentos que más se venden. Infortunadamente, los que más se venden sin restricción médica. Y eso hace que las personas padezcan de otros problemas que pueden ser incluso más complejos que el mismo dolor. Como por ejemplo, daños del hígado, daños del riñón, problemas digestivos complicados, gastritis. O sea, hay muchas cosas complicadas en el uso irracional, inadecuado de los analgésicos. Entonces, vamos escalonando características, formas, orígenes del dolor. Y llega uno a un punto que ya después de haber uno hecho el análisis, y aquí no tenemos que nombrar ni enumerar todas las cosas ni las circunstancias, también tenemos que ser conscientes que el dolor a veces acompaña enfermedades complejas. Infortunadamente, por ejemplo, el cáncer es digamos que el cáncer es una enfermedad que, además de ser compleja, infortunadamente también se acompaña de dolor. Y el dolor de cáncer es un dolor complejo, porque además es un dolor que empieza siendo agudo, pero que se hace crónico, y que además de hacerse crónico, es un dolor que es incapacitante y que a veces se hace difícil, casi que imposible de manejar. De hecho, por eso se crearon y existen las clínicas del dolor. Es decir, esos lugares en donde nosotros tenemos que remitir o a veces tendremos que ir para poder nosotros ser tratados con medicamentos de una complejidad y de un manejo muy estricto. Si ustedes han escuchado, ojalá no hayan tenido el infortunio de padecer este tipo de cosas, sabrán que allí se formulan, por ejemplo, analgésicos que ya son de una potencia superior y que actúan ¿en dónde? En el cerebro, tratando de que el cerebro bloquee el ingreso de información del organismo. Y por eso estas personas a veces las ve uno como
dopadas, porque tienen que estar bajo la influencia de una sustancia que lo que trata es como de desconectar la comunicación con el cerebro. Entonces, el dolor también tiene esa característica, que puede ser, de entrada, un dolor complejo y de difícil manejo. Y nombro esto para poder, como les decía, hablar grosso modo de los tratamientos. Si nosotros analizamos esto que hemos charlado, el dolor se vuelve una circunstancia que puede ser tratada de numerosas maneras. De numerosas maneras. Pero siempre, en la base, busquemos que esas maneras sean las correctas. Eso sí, cuando yo digo que es un tratamiento que puede ser de diferente manera, no quiere decir que haga lo que quiera con el dolor, no. Lo que digo es que tenemos muchas posibilidades, pero dentro de esas posibilidades utilicemos las mejores. Y para poder utilizar las mejores, reconozcamos qué, cómo, cuándo, de dónde se origina el dolor. Conozcamos el dolor. Si nosotros entendemos el lenguaje del dolor, entendemos lo que necesita ese dolor para desaparecer o para disminuir. Y entonces uno dice, existen diferentes tipos de manejo. Y esto, como les digo, des en cuenta que va de acuerdo a todo lo que hemos revisado. Un dolor puede ser un dolor agudo que podría estar presente por una circunstancia que no es compleja. Vamos a suponer el esguince de un pie, y eso puede generar dolor. Claro, cuando hablo de que no es compleja, digo es que de pronto no pone en riesgo la vida de un paciente. Y en el esguince, como es un cuadro agudo, yo podría decir, pues yo puedo manejarlo con cosas tópicas. ¿Ven? Y es por eso que ustedes ven en un futbolista, por ejemplo, que cuando pasa esto, lo primero que hacen es medidas físicas como el frío. Y el frío lo que trata de hacer es, uno, generar analgesia, porque el frío es un analgésico natural. El frío. Claro que hay que saberlo utilizar, ojo, hay que saberlo utilizar. Pero además de generar algo de analgesia, evita la inflamación. La inflamación es un generador de dolor, entonces también reduce el dolor. Y todas estas cosas que se hacen en el primer momento van a favorecer a que el dolor sea menos grave que si yo no hago eso tan pronto un deportista de esto sufre un trauma. Si yo dejo al deportista con eso, ahí, al libre albedrío, seguramente que en media hora va a tener el cuello del pie súper hinchado, va a sentir un dolor incapacitante, y como está tan inflamado, la recuperación de ese tejido va a ser más demorada, y como va a ser más demorada, entonces el dolor se va a demorar. Entonces hay muchas cosas que pueden ir asociadas de acuerdo al manejo, de acuerdo a la causa, perdón. Y el manejo entonces se puede enfocar de acuerdo a eso de muchas maneras. Mire que aquí no he hablado de analgésicos de ningún tipo, sino solamente medidas físicas. El frío, por ejemplo. Los primeros momentos, el frío. Pero es seguramente una persona que va a requerir que le administremos un analgésico. Y ya entonces tengo que analizar para ese paciente cuál va a ser el mejor analgésico. Ojo, ¿por qué? Ustedes saben que tenemos dentro de los analgésicos de síntesis, analgésicos de obtención natural. Y yo podría decir, bueno, es un cuadro complicado. Digo complicado en el sentido, fue el trauma bastante grave, porque si es bastante grave el trauma, el paciente va a requerir analgesia pertinente. Es decir, de pronto voy a requerir síntesis química. Habría que analizar si en este paciente de pronto puedo administrar antiinflamatorios, inyectables o no, o puedo hacerlo sin necesidad de usar antiinflamatorios, es decir, solo analgésicos. El ejemplo más clásico es o acetaminofén o ibuprofeno.
Uno es ibuprofeno, antiinflamatorio. Acetaminofén es principalmente analgésico. Y uno podría decir, no, es que este paciente tiene gastritis, Dese en cuenta que uno tiene que analizar todo. Y si tiene gastritis, tendría que ir con prudencia en el uso de antiinflamatorios. Más bien me podría sesgar por el uso de analgésicos. Pero si definitivamente tengo que darle antiinflamatorios, que sea el menor tiempo posible. Y ojalá entonces que le dé protección a su estómago mientras esté usando el antiinflamatorio. Y todo eso hace un manejo coherente del dolor. Pero imaginémonos que la persona tiene un trauma que no es tan grave, es decir, que no es de un traumatismo mayúsculo en el que yo digo tengo que administrarle inyectables, analgésicos, etcétera, sino que de pronto, sí, tuvo un esguince, pero la persona podría responder al uso de productos de obtención natural. ¿Qué tal si yo a esta persona, si no tiene daño en la piel, solamente es el esguince, después del frío, puedo aplicarle, por ejemplo, un ungüento de árnica, puedo aplicarle milenrama, puedo aplicarle sauce? Bueno, todas esas posibilidades terapéuticas desde lo farmacológico vegetal que ustedes conocen. ¿Ven? Hay muchos cuadros o muchas patologías que se prestan para ser manejadas con fármacos de obtención natural. Algunas crónicas, artrosis, algunas artritis, se benefician mucho en el uso de fármacos de obtención natural. Cuando el paciente se ajusta a que con la dosis o con el producto de obtención natural responde, ese es un paciente para manejar con productos de obtención natural. Porque, por ejemplo, una enfermedad crónica como la artrosis, es preferible, si el paciente responde, ojo, adecuadamente al uso de plantas medicinales, pues administrarle plantas medicinales. Porque sé que crónicamente los efectos que va a tener sobre otros órganos, pues son mucho menores que si yo le administrara fármacos de síntesis. No porque unos sean más buenos que otros, no. Unos tienen la pertinencia para ciertos casos de ser usados con esa indicación. Pero una persona que va a requerir analgésicos potentes, pues no podría yo darle, por ejemplo, un analgésico de origen vegetal, porque seguramente el dolor no va a ser tratado completamente y el mantener, así sea en menor proporción, algo de dolor, crónicamente alteran, acuérdense, la emocionalidad del paciente, altera la percepción de la realidad del paciente y eso hace que el dolor se vuelva más complejo, más crónico y más difícil de tratar. Es como todo. Uno tendría que tener la objetividad de hacer el mejor tratamiento. Porque cuando ustedes hacen el mejor tratamiento, obtienen, suena tonto, pero es así, los mejores resultados. Cuando uno hace cosas a medias, sobre todo en la salud del ser humano, a mediano y largo plazo resultan contraproducentes. Miren el uso, qué pena que me salga del tema, pero para ponerlo en un contexto, el uso de, por ejemplo, balsamina para el manejo de la diabetes. Si el paciente se adecua, si yo le administro balsamina y bajo el seguimiento de sus hemoglobinas, de sus glucosas, o sea, hacerle el seguimiento con los exámenes de sangre y ver qué tanto mejora y logro hacer una mejoría pertinente, manejo ese paciente con balsamina. Pero a veces pasa que le doy balsamina, el paciente no tiene un control, el paciente cree que está siendo tratado y de pronto el tratamiento no es completamente correcto. Es decir, que no estoy disminuyendo los niveles de glicemia en el paciente por debajo de 100, sino que se está quedando como en 110. Y 110 crónicamente es un paciente que está diabético, generando daño en todos los órganos. Y por eso a veces llegan pacientes después de estar 7, 8 años tomando balsamina, que es que no veo, y le echan la culpa a la balsamina. No, la culpa es porque no hicieron un tratamiento adecuado y perdieron el nervio óptico por no hacer un tratamiento adecuado. Porque faltaron, como dicen las mamás, 5 pesos para el centavo o 5 centavos para el peso. O sea, falta una parte.
Por eso es importante que todos los tratamientos, hablando ahora de los analgésicos, se hagan de una manera pertinente. Y la manera pertinente es que den resultado adecuado. Que si yo voy a quitar un dolor, el dolor sea realmente disminuido, desaparecido. Claro, hay algunas circunstancias que de pronto, caso específico el del cáncer, que a veces hace difícil, porque por más analgesia, a veces queda un remanente de dolor. Pero uno entiende que por la magnitud de la enfermedad, pues obviamente esto a veces es difícil. Sin embargo, también hay que decirlo, han desarrollado tantas estrategias en estas clínicas del dolor que pacientes con cáncer tienen unos resultados excelentes y son pacientes que les manejan el dolor 100%, pero obviamente manejados desde la clínica del dolor. Es decir, que eso requiere de un nivel de especialidad. Otro tip, que es ya para cerrar. Des en cuenta que el manejo del dolor también requiere niveles de conocimiento. No todos los dolores los podemos manejar nosotros. Hay dolores que se nos salen de las manos. Y esos dolores deben ser manejados por profesionales que se han dedicado a estudiar dolor y conocen muy bien cómo podrían manejar de manera más pertinente este síntoma. Sé que a veces uno se siente frustrado porque no pude ayudarle como quería, pero es que a veces la ayuda para un paciente no es darle el tratamiento. El paciente también se va a sentir ayudado cuando yo le doy opciones. Y si yo le doy una opción de que hay otra manera, que no la sé yo, pero hay mucha gente que lo hace, hay otra forma de tratarlo, eso es lo mejor que podemos hacer para un paciente. Porque ustedes construyeron el tratamiento del paciente, formaron parte del tratamiento del paciente. Y lo más bonito, colaboraron en el bienestar, que creo que es lo que todos buscamos al final. El bienestar de las personas que confían en nosotros, su salud. Bueno, no siendo más, como siempre, agradezco muchísimo la atención, el espacio que nos han brindado, el tiempo que han sacado para estar esta tarde con nosotros y les deseamos éxitos en todos sus emprendimientos, en todas sus labores y quedamos con el compromiso de volvernos a ver dentro de un mes más o menos para analizar otras temáticas que sabemos van a ser del beneficio para cada uno de ustedes. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Buena tarde. Doctor Oscar, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Quedamos atentos a cualquier inquietud por medio de nuestras asesoras comerciales. Feliz tarde para todos. Gracias.